Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? Muy Feliz bien. de otro Autores en Línea. Exactamente. Así que agradecerle a todos los autores, las autoras que Ya- han pasado y los que van a venir, ¿no? Ya pronto cumplimos años. Por supuesto, por supuesto. En un mes cumplimos los 7 años. Sí, Empezamos, digamos. 7 ¿no? años, sí, sí, sí. Es un montón. Sí, es un montón, una vida. Sí, O sea, sí. si naciste hace 7 años Sí. que estamos nosotros. Qué bárbaro. No, y agradecerle a todos los autores y Sí. las autoras que pasan por acá de todo el país y de algunos países limítrofes. Ujú. Agradecerle a Argentores que nos provee muchísimos y Alzada que toma la transmisión, ¿no es Sí. cierto? Estamos saliendo en vivo y agradecerle que lo suben a la página del Sindicato Argentino de Autores, que allí puedan encontrar también mucha información sobre los autores, sobre el trabajo del SADA. Y también en la página de Argentores está Por el programa. supuesto, sí, página de Argentores, quiero contarle que está desde el primero hasta el último subido a la página, Sí. y que entran www.argentores.org.ar y allí van a encontrar todo. Sí. El lunes se entregaron los premios Argentores 2025 al teatro, Sí. el lunes 15 de septiembre, que es la producción 2024, vamos a decir. Bueno, el unipersonal fue para Guido Zapacosta por Sí. Ahora Después, Santiago Loza por Viento Blanco. Teatro para adultos, Mariela Asensio por El Cuerpo Anímico, Mercedita Alordi por Cuando el Chajá canta las horas. Teatro para las infancias, Cristian Palacio por El Emperador, Invisible y el traje imposible, Delfina Perry, y por Lexi hablemos de dislexia, Sí. 2 premios. Teatro musical, Raúl López Rossi, Gustavo Manuel González por Cuando Frank conoció a Carlito. Ujú. Teatro musical, Sofía Britos y Lautaro Delgado, Timru por Seré. Coreografía, Margarita Valli por Juegos del Tiempo. Voy a Una hacer genia, un punto a Margarita. Margarita Valli porque tiene 80 años, Sí. estuvo en el Cervantes, la convenció el director para que suba al escenario y dice me dolía todo con todavía, así que. Coreografía de tango, Leonardo Cuello por Rouge, Hotel Tango Suite, y su obra es Rouge, repito, que lo tuvimos acá. Sí. Te mandó saludos, me preguntó por vos, le dije que estabas en la facultad. Sí, sí. Y dice que nunca hizo eso desde un auto, dice le digo, nos diste una clase, ¿te Sí, acordás? estuvo muy buena la nota. Bueno, sí. coreografía teatro para las infancias, Marina Schwarman por Ujú. Vivitos y Coleando, una Muy gran bien. coreógrafa. Mejor música, Guadalupe Otegui por Los Bienes Visibles, que la tuvimos también. También, sí. Mejor producción musical para el Teatro Off, Ian Gifres. Ujú. Mejor música para espectáculo de tango, Daniel García, que mandó saludos, dice que a veces nos escucha. Muy bien. Daniel García, sí, sí, sí. Él escribió junto con Yacri, El Ratón Pérez de Flavia Palmiero. Ah, mirá, Sí. Flavia Palmiero. Sí, sí, Flavia Palmiero para La Ola está de fiesta. Ujú. Distinciones de teatro, ATINA, Asociación de Teatristas Independientes, Muy para niños y bien. niñas y adolescentes por su continua tarea para el reconocimiento y desarrollo del teatro para las infancias. Comisión editorial de la colectiva de autoras por su empeñosa labor de difusión de la dramaturgia escrita por mujeres. Ujú. Mabel Brizuela, docente e investigadora teatral por su inclaudicable apoyo al conocimiento de la historia del teatro argentino. Hugo Jiménez, fundador y director del Ballet Salta, por su trayectoria, por la contribución al desarrollo de la danza folclórica. Contó una anécdota que me encantó, dice que bailando una samba conoció a su esposa,
Marina, viste que es Marina y Hugo Sí, Jiménez, que hasta ahora dirigen el el ballet. ballet, sí. Laura Falcoff, coreógrafa, docente, crítica y periodista de danza, por su aporte a la difusión y reconocimiento de la coreografía nacional. Francisca Barria Ampuero, por su ópera prima Jardines Humanos. Y con esto termino. Belén Valido, por su ópera prima Jardines Humanos. Y Carlos Gianni, docente, compositor, productor y director musical, por su larga y fructífera trayectoria, que ha trabajado toda la vida con Sí, Hugo Midón. con Hugo Midón, unos genios los Sí, la dos, verdad sí. que muy bueno. Y hoy Muy se entregan los premios. Ayer se de entregaron de radio y hoy los de los de cine, cine, que el próximo miércoles lo vamos a sí, dar. y mañana televisión, que ahí vamos a Mañana estar. televisión, que estás invitada, por Sí, supuesto, y por el Consejo de Televisión, y que vamos a estar entregando los premios muy bien. a Muy los bien, que... Raúl. Vamos a presentar a nuestra invitada. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a Ingrid Pellicori. Ingrid, bueno, todos la conocen, pero vamos a decir, es actriz, es licenciada en psicología. Sus primeros años fueron como actriz del Teatro San Martín, estuvo en el elenco estable hasta que se disolvió. Tuvo grandes maestros y compañeros también, como bueno, Elena Tacisto, Walter Santana, Jorge Mayorano, Roberto Carnaghi, bueno, un montón. Participó en teatro abierto, interpretó obras de los más diversos autores, realiza traducciones, adaptaciones para la escena, obtuvo numerosos premios como el ACE, el María Guerrero, el Trinidad Guevara, el CONEX, el Podestá, y bueno, tiene una amplia trayectoria en televisión, en cine, en teatro, y es hija de los actores Ernesto Bianco e Iris Alonso, hermana también de Irina Alonso, y bueno, toda la genealogía son todos artistas, así que le damos la bienvenida. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes, Ingrid. Raúl Martorell, te saludo. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? ¿Cómo están? Bienvenido. Tu árbol genealógico, o sea, es interminable con respecto a que son todos artistas de por todos lados, ¿no? Sí. ¿Y era como inevitable que vos seas actriz o podías haber sido otra cosa? Parece que era inevitable. Ah, A juzgar por la historia, sí, lo que ocurrió parece que era inevitable. No, yo no. De niña no creía que iba a ser actriz, no se me había ocurrido. Veía a mi familia y no me parecía que yo me fuera a dedicar a eso para nada. Además, me gustaba estudiar, era más bien tímida, vergonzosa, no tenía ese histrionismo de algunos niños o niñas que ya de entrada en las familias de actores dicen, mirá, va a ser actriz. No, sí, sí. no, para nada, fue una sorpresa hasta para mí. En realidad ocurrió que a mi prima, Ángeles Alonso, que también es actriz, eh, empezó a tomar clases de teatro a los 17 años y lo que me contaba de las clases de teatro fue lo que me dio ganas. O sea, lo que pasaba en las clases, ese juego de las clases. Y ahí empecé como quien no quiere la cosa, pero bueno, empecé a trabajar rápidamente, me empezó como a ir bien, entonces era una confusión, porque yo no sabía si quería ser actriz. Por eso igual me metí en la facultad, pero ya trabajando como actriz. Hice toda la facultad de psicología porque yo tenía mucha inclinación al estudio, un deseo de estudiar, un gusto por el estudio. Así que bueno, la terminé, pero ya seguía trabajando como actriz y bueno, después ya me quedó muy clara la vocación mía, pero bueno, fue como, ¿no? A veces decimos eso, dar un rodeo para apropiarse de la herencia. Ah, claro. Y cuando eras chica, ¿jugabas en tu intimidad, digo, no sé, en tu cuarto, frente al espejo, a ser un personaje o a repetir algo que veías en la tele o en el teatro, o no? Yo espontáneamente no, pero la que me arrastraba siempre a esos juegos era justamente esta prima, Ah, Ángeles, que ella sí, de chiquita siempre supo que quería ser actriz. Además, la familia de mi mamá eran todos actores, ¿no? Mis tíos claro. Tito Alonso, Paula Alonso, que además en esas épocas de infancia y adolescencia estaban casados respectivamente con María Rosa Gallo, que era esposa de Tito, y Osvaldo Dragún de Pola, y estaban Alejandra Dapasano y Claudio Dapasano, nuestros primos. Entonces, era todo un clan familiar
y estaba todo muy ahí, pero bueno, esta prima Ángeles era hija del único de los Alonso que no era actor, y sí tuvo claro muy de entrada que quería ser actriz, y ella me arrastraba, hacíamos juegos, ella se inventaba unas pestañas postizas con las hojas Canon negras, y bueno, y me arrastraba a unos juegos más bien de coreografía, jugábamos a que éramos Pili Mili, y hacíamos coreografías de bailes. Ella siempre fue la que tuvo. Y después, cuando mi papá hizo en el año 68, yo tenía 11 años, El Hombre de la Mancha junto a Nati Mistral, Ujú. ahí a mí me agarró como una locura, y yo amé esa obra, así como me agarró como una adicción, una especie de, me hice como, iba todo el tiempo a ver esa, también con esta prima, con Ángeles. Y, y después sí en casa hacíamos cachitos de la obra, sobre todo, bueno, el momento emotivo, y lo hacíamos también con Claudio da Pasano, que era nuestro primo en todas esas Claro. épocas, y bueno, Claro, yo vi el documental que se estrena mañana y y hay una escena justamente donde están, claro, es tu prima y Claudia Pasano, ¿no? Que ella se sabe la letra casi de la obra, ¿no? tal cual. La curiosidad es que de mi papá no quedó ningún registro de su trabajo teatral, Ujú. salvo esta grabación que estuvo tomada desde la platea por un familiar, la grabación de la última función del Hombre de la Mancha, en un grabadorcito de la época, en un cassette, Claro, que se conserva, por supuesto, y gracias a Dios, sí, pero se escucha muy mal, y bueno, pero seguimos pudiendo cantar con él, porque era un musical, y entonces él claro. canta las canciones y nosotras con él. Y bueno, y a partir de eso, sí, a Paula Romero Levitt, que es la directora de la película que justamente se estrena mañana y que se Sí, llama El sueño imposible, familia de artistas, y que Ujú. cuenta esta historia de todo este clan familiar. Ella nos pidió que hiciéramos esta escena, este recuerdo de infancia, y creo que es uno de los momentos más emotivos de la película, finalmente, sí. Para mí sí, no solo la parte de ustedes, sino la misma grabación, aunque esté mal grabada, emociona, ¿viste? Hay como un momento ahí de tu padre que emociona, a pesar de que se escuche, eh, Sí, sí, por es supuesto. increíble, ¿no? Cómo esos Qué pequeños lindo. detalles pueden Sí, transportar, voy a ¿no? hacer un punto ahí. Sí, Mañana se estrena a las 20 horas ok. en el Gomón, en Rivadavia 1635. Es la única función, ¿verdad? Bueno, ahora lo llaman estreno, pero Ajá. Bueno, así a los figura. documentales le dan una función y si explota la sala, Sí, después se programan por eso otros. va a ir todo el mundo a acompañarte. El Ojalá que sueño vengan mañana, sí. imposible, Sí. familia de artista, Y si vienen mañana, 2025. capaz que hay más funciones y eso. Claro. Ay, ojalá. Dirección de Paula Romero Levitt, dura 112 minutos. El guión es de Ingrid, con Y de quien Irina, estamos las dos, Y hablando, de e Irina. Irina Alonso. de las dos, Sí, 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 Todos sí. sí, con estaba I, leyendo por tu eso. mamá con I, vos con I, tu hermana con I. ¿Era a propósito ponerles el nombre con I? Ujú. Se ve que era un berretín de mi mamá. Yo la cargaba y le decía, nos pusiste tu nombre disimuladamente, a las Claro. dos. La gente nos Sí. confunde, a veces nos dicen Iris. Y Ah, bueno, mi abuela resolvió, decía Iringrid. claro. Ahí llamaba todo. Yo sabés que me imaginaba, porque vos sos mayor que Irina, 10 años, ¿no? Más o Sí, menos. Yo 10 años. sabés que me imaginaba que vos actuabas con ella, como que ella, viste, yo me imaginaba, digo, claro, como es más chiquita, actuabas y la hacías a ella como un muñequito o algo. Mirá lo que yo imaginaba. Claro, no, no, bueno, yo fui hija única de 10 años, así que cuando Claro, nació mi hermana para mí fue una felicidad increíble y era como sí, mi hijita, pero no, ella llegó a ver alguna otra obra que hizo bueno, por supuesto vio Cyrano, que era claro, la última obra que hizo papá, pues ya tenía 10 cuando murió papá, era muy chiquita. claro. Pero justo el año anterior papá había hecho una versión de La Fiaca y ella la vio y ella hacía sus imitaciones también de algo de lo que había visto ahí, porque era muy gracioso lo que hacía papá en esa versión de La Fiaca. Papá era como de goma físicamente, tenía mucha flexibilidad y hacía algo que parecía que se caía derechito hacia hasta el piso de hambre, porque no sé si recuerdan que él no come en La Fiaca, bueno, Ajá. entonces Irina imitaba un poco esas cosas, sí, sí, pero no, no, eso no. Ah, Hacerle cositas, no, no, no. Sí le sugerí cuando ella quiso estudiar teatro,
a los 13 años, algo así, que fuera con Bartiz, que en ese momento tenía un curso de adolescentes, hablo de más de 40 años atrás. Mm. Y después ella no, ella por una época parecía que no se quería dedicar a esto, pero bueno, después vino con todo y además Irina es directora, autora, docente, actriz, de todo un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, las dos, vos también has estudiado mucho, no solamente la psicología, sino filosofía. A veces veo, También, hablas y sí, sabes un montón. no, sí hice Sí. cursos de filosofía. Seguí estudiando psicología después de recibida de modo particular, pero después estudié más bien filosofía, pero bueno, sí, después hice sí, traducciones, adaptaciones, Claro, eso, Qué lindo. escribir obras, no, la única que escribimos juntas con claro. mi hermana fue Estas de la Familia, la Pero obra y la... está muy bien igual, ¿eh? Contame un poco cómo llegan a esa conclusión, cómo llegan, cómo empiezan con estos recortes de entrevistas, cómo surge el proyecto. Mamá murió en el 2018 y cuando deshicimos su casa, estaban este montón de carpetas, carpetas, carpetas que con notas y entrevistas, críticas a toda la familia, fotos nuestras de chicas, muchas más fotos nuestras en esas revistas que en los cajones de las casas, Claro. muchísimas más fotos. En esa época no había ese flu que se le pone a los hijos de los actores. Mira. Y, y bueno, y con muchas entrevistas, y desde los años 40 y pico, desde que empezaron Pola y Tito, que fueron actores así de la época del cine de oro, y qué sé yo, desde el noviazgo de Tito con Tita Merelo en los años comienzo de los 50 Claro. hasta, no sé, el romance de Pola con el Charro Moreno, el gran jugador de fútbol, también de la juventud. Bueno, entrevistas a todos y por supuesto muchísimas a papá, muchísimas a toda la familia. Y nos pareció que teníamos que hacer algo con eso. Justo había un ciclo de biodramas en el Rojas en ese momento. Bueno, nosotras necesitábamos por nuestras actividades que fueran lunes, en el Rojas no se pudo, lo estrenamos en el Teatro del Pueblo. Pero enseguida nos agarró la pandemia, pues esto fue en el 2020 Sí, finalmente. hermoso teatro. Y sí, hermoso, lo estrenamos, digamos, fue de la Ah, El día del estreno fue. el nuevo sí. Y después, bueno, como ya no pudimos seguir haciéndola, aunque después la retomamos muchísimo y la hemos hecho hasta este año, hasta mayo de este año, la seguiremos haciendo. Pero en ese momento hubo que parar todo, por supuesto. Y bueno, ahí se nos ocurrió, como teníamos muchísimas entrevistas hechas, muchísimo material de archivo, que podríamos hacer una película de manera que esto ya quede Claro. futuro. Y bueno, fue un largo camino, claro. desde hacer el guión, desde, bueno, presentarlo al Inca, obtener el subsidio, filmar, quedarnos sin plata, esto, mecenazgo, ver cómo se Todo. sigue, bueno, todas las cosas que pasa con el cine. Y Sí. Con el encima, cine independiente, vamos a con aclarar el que cine cine independiente. independiente. Y encima en esta época que se Sí, complicó todo mucho más, Sí, o sea que estrenar mañana es como una felicidad increíble. Y sí. bueno, la película finalmente no se parece a la obra, es otra cosa. La obra nosotras buscamos con Irina que tuviera una teatralidad, nosotras hacemos unos personajes, tenemos un actor que le pone la voz a papás, otra cosa. Esto es una claro. película con mucha sensibilidad dirigida por la directora, cosa que le vamos a agradecer eternamente, porque no era fácil entregar algo tan personal a otra Claro. persona. Finalmente la película la organizó ella con la cantidad enorme de material que había, cómo narrarla, con qué sensibilidad. La verdad que eso fue de ella y bueno, yo Es- personalmente me quedé súper contenta y Irina Sí. también. Y nosotros no somos directoras de cine, eso no nos atrevíamos a hacerlo. Había Claro. Estamos que hablando delegar. de Paula Romero, ¿no? Paula Romero Levi, Sí, sí. realmente, ella Eh, empezó ayudándonos con el guión y la verdad que fue tan buena su mirada, tan comprometida y tan sensible, que bueno, ella había trabajado como asistente de cine y había hecho como directora cortos y guiones y bueno, nos pareció buenísimo que ella lo dirigiera y fue una gran sí, Qué bueno decisión. que hayan encontrado una y está directora muy así. bien porque está bien equilibrado. Hay momentos en donde ustedes buscan casas en donde vivieron, en Mar del Plata o en Buenos Aires, y esa búsqueda también de decir, uy, la tiraron abajo y hay, no sé, un edificio o no. Bueno, la de Mar del Plata que no las dejó pasar no me gustó. Debo decirlo. Encontró la casa de Mar del Plata, le pidieron entrar, le dijo que no, ¿viste? Eso Porque era una queda. persona que estaba trabajando, no estaba la persona propietaria y bueno, no.
Bueno. No fue posible. Igual pasó algo muy raro, porque el año siguiente Sí. yo fui a hacer unas funciones en Mar del Plata, al Teatro Auditorium, y me alojé en casa de una persona amiga de allá, una actriz de allá, Pula Callejas Divina, y era la misma cuadra de esa casa. Mira vos. Y entonces ahí pude entrar y verla. Pero bueno, la Ah, película estaba filmada, qué sé yo. claro. También pasó otra cosa con la película. Nosotros lo invitamos al Puma Goiti, Sí, Ujú. porque nos había dado una entrevista para el libro que también hicimos de papá, pero el libro es solo de sí. papá. no Te de- hago un punto ahí, después seguimos con el Puma. Te voy a leer el elenco. Ingrid Pellicori, con quien estamos hablando, Irina Alonso, Ángeles Alonso, Claudio Dapasano, perdón, Arturo Puy, Gabriel Puma Goiti, Ana María Picchio y José Martínez Suárez, por ejemplo. Sí, Entre otros. Sí. salvo Irina, Ángeles, Claudio y yo, bueno, Ujú. Claudio lamentablemente en el medio Sí, se sí, nos sí. fue, pero las otras personas son algunos de los que nos dan los testimonios, hay Claro. muchísimos Claro. testimonios. El caso del Puma fue muy gracioso porque como él siempre hablaba de papá y de que él se había inspirado en él para Sí, su siempre lo deseo dice. de ser Siempre. actor. Entonces lo invitábamos cuando estábamos filmando a que viniera al Teatro San Martín, a la Sala Martín Coronado, donde él vio Cyrano con papá y entonces quiso ser actor, y que nos mostrara ahí algo de que se acordaba él. Y él terminó de hacer eso y subió a presentar el proyecto para ser el Cyrano. Qué lindo. Mirá, y Sí. le fue bárbaro. Sí, yo lo vi. Sí, Yo lo sí, vi en sí. San Martín. Y a partir de eso, bueno, empezó toda su cosa con Cyrano, y él es muy agradecido con papá siempre. Y de hecho, en San Martín, cuando terminaba la función, el telón decía, la función se dedica al gran Ernesto Bianco, Sí. eterno Cyrano. Qué bueno. Qué bueno. Sí. Qué lindo. Pero él empezó también ahí, a partir de esta participación en la película, fue que empezó Mirá. su Sí. cuestión. Sí, siempre lo cuenta. Y ahí tenés la voz de Ernesto Bianco interpretada por Horacio Peña. Exactamente. Sí, sí, porque no claro. queda ningún reportaje oral de papá. Ujú, sí, Hay sabía. muchísimos reportajes escritos en estos diarios y revistas, pero bueno, nosotras hicimos una selección de cosas que nos importaba contar, que él había dicho en esas notas, Ujú. y bueno, Horacio Peña es un gran actor, un gran amigo, y Sí, tiene una hermosa voz, así que muy bueno. le pedimos a él que lo Bueno, hiciera. y ahora con esta experiencia que no han quedado registros de tu padre, ¿vos estás registrando las notas que haces, tus actuaciones o tu hermana o no? Bueno, ahora todo está, ¿viste? Todo Ah, queda. Sí, bueno. todo queda. Vos sabés que con respecto a eso, yo le quería preguntar, anteriormente contaste todas las tapas que hizo tu papá familiarmente y qué sé yo. Cuando te ves en esa niña ahí en las revistas, porque son, no son publicaciones de fotos familiares, ¿cómo te ves ahí? Porque no se croquelaban las caras de los niños antes. No, por eso digo, no, No, está bien. Y me encanta porque son fotos familiares y no tenemos sino muchas fotos. Viste que en esa época, te hablo Sí, de hace 60 años, pero sí. ¿viste? salir en las 50 revistas y era, pico. ¿viste? Nosotros no teníamos muchas fotos familiares. No Ajá, tengo, que de pronto en el verano, alguna cosa en la playa, pero no claro. se vivía sacando fotos en esa Sí, es época. verdad, es verdad, Sí. es verdad. Y en cambio en las revistas tenemos muchas fotos familiares. Y eso es lindo porque es un modo de tener fotos de la familia. Claro, pero en las revistas solamente se veían los chicos de los Sí. hijos de los famosos, Sí, ¿o sí. no? Sí. Bueno, a mí hay una foto que me encanta, que está casi al final, que estás vos y tu papá nada más, pero que atrás está una repisa con todos los muñequitos tuyos, me imagino, que hay uno a rayita. Me encantan los Ah, muñequitos que ¿los están atrás, tenés? No, Ah, no. no, porque hay pero gente, me yo guardo encanta. Sí, un esos juguete de muñequitos. cuando era chico. No, impecables, bien ordenados, paraditos ahí. Yo presté atención a eso. Está muy buena esa foto. Sí, todas fotos de las revistas y los diarios. ¿Vos te acordás de esa que yo te digo? No sé, que es una Fíjate cuestión casi al final, estás vos y él a color. él me está haciendo como abriéndome como la boca, como haciendo un gesto, no. No. Pero bueno, ¿Yo estoy fíjate. tocando la flauta? No, vos te estás riendo. Y atrás se ve un estante con los Claro, por ahí no muñequitos. le prestaste atención, pero están los muñequitos. Que están geniales. Ay, Dios. Bueno, Yo también me dedico a mirar eso, porque me encanta la estética de la imagen en el cine. Siempre miro lo que hay atrás, aparte del actor. Sí, los detalles. Bueno, está muy ay, cuidada acá la imagen. Sí,
la verdad. Este es Sí, un documental en ese sentido que me parece que tiene una pretensión artística, que tiene un Sí, vuelo, ya tiene algo poético, no es un sí. documental duro, frío, que se habla de, se explica quiénes son las personas, digamos. claro. Mm. Todo lo contrario, me parece que es una entrada, gracias a la directora, súper, no sé, emotiva y cálida y también con humor, con muchas anécdotas medio graciosas, Sí, porque era una familia un poco divertida también. sí, sí. ¿Y dónde quedó ahora todos esos archivos que decidieron dónde van a quedar, cómo los van a Por guardar? ahora están en mi casa, Ah, pero los van a porque escanear. estamos un poco agarradas. No los podemos entregar. Sí, va a haber que escanear. Hay Claro. mucho ya escaneado, que es lo que Ah, se utilizó en la película, claro, pero también hay mucho no escaneado. claro. Y sí, y muchas las críticas y cómo te habla también de cómo era el periodismo, ¿no? En ese momento, muy diferente. ¿Cómo era? A ver. Y bueno, las críticas eran muy extensas muchas Ah, veces, con mucho detalle, mucha opinión, de que ahora tienden a ser más descriptivas. eh, y además, como nos decía Berruti en una nota, antes un buen crítico tenía que objetar un poco, no era de buen crítico estar elogiando y elogiando. ajá. Ah, claro, había que Claro, es buscarle. verdad. Y eso sí cambió, porque ahora en general es más fácil el elogio, ¿no? Pero antes era como muy... pero bueno, y las entrevistas, las cosas que le preguntaban a los actores. Sí. Sí, sí, otro mundo. ¿Y por ejemplo, cómo fue que él trabajó con Olmedo, por ejemplo? Un Bueno, actor de tanto, digamos, que venía de otro, Del era un drama, actor, ¿no? ¿no es cierto? Que Claro. venía, y bueno, eso lo contamos. Papá venía de ser un actor muy prestigioso, ujú, un actor, digamos, serio, sí, teatral, aunque él empezó a trabajar en televisión desde que la televisión empezó a existir. sí, siempre, siempre. Desde el 52, cuando era en vivo, ya Ujú. trabajaba. Pero al principio la televisión se parecía mucho al teatro, entonces hacían obras Sí, teatrales sí, o es algo así. verdad. Después él hizo muy rápidamente una comedia que se llamaba El cuadro de mi familia, que era como un antecedente de la familia Falcón. Ujú, Pero ese tipo de cuestiones, pero mucho en el teatro, un teatro muy, qué sé yo, con obras que, como Querido Mentiroso, que fue así un espectáculo emblemático con India sí, Ledesma, bueno. sí. Pero después lo habían llamado para hacer Boing Boing una vuelta y él aceptó, Una nunca había hecho comedia es Boing Boing. comedy, Sí. claro, nunca había hecho. Sí. Y bueno, eso fue un éxito tremendo junto a Miranda. Y a partir de ahí lo empezaron a llamar ya para cosas más de cómico. Mm. Y una vuelta empezaron a llamarlo para los programas de Olmedo, pero que en aquella época los programas de Olmedo, no, fue la primera época que Claro, Vicuñado se llamaba, no, mi ¿o no? No. cuñado hizo después mi papá, que fue Ah, con perdón. Miranda. No, Ajá. no, con Olmedo era el chupete, el botón, pero Sí. Ah, era, eso se hizo. Yo Sí, tenía, sí. pensé que era otro. no, no, pero Ah, era la primera versión de Ajá, todo eso, ajá, que eran con elencos Claudia Lapaco, María Rosa Fugazó, Pepe sí, Soriano, Grau, o sea, eran elencos buenísimos, buenísimos. ujú, Y bueno, pero igual a él lo criticaron muchísimo, como un actor como él, gran actor, hacía programas cómicos, y bueno, pero a él le gustaba eso, le dio claro. mucha popularidad, entonces claro. tenía un poco las dos cosas, un actor muy popular, la gente lo conocía, lo quería mucho, y al mismo tiempo era un actor muy valorado, incluso por todos sus pares, Sí, así pero como, lo criticaron los críticos, no el público. El público le encantaba, ¿no? no, el público no, No dejó de los ir a verlo. críticos, algunos actores, qué sé yo, Ujú, sí, algunos, porque a juzgar por todos los testimonios que nosotros pudimos recoger, todos hablan con mucho amor y como con papá y como valorándolo, bueno, ni que hablar como actor, muchos dicen que es el mejor que, bueno, siempre, nunca, y también como persona, nos cuentan muchas claro. cosas de Pero él era que una persona de avanzada para poder salirse de todo lo que hacía él, ¿no es cierto? Que era de alto nivel, a pasar a la comedia popular como hacía Olmedo, ¿no? tal cual sí, Y hoy es común eso, él decía, lo ¿viste? hago porque lo hago bien, y me Ujú. gusta variar, y me gusta jugar, y me gusta llegar a más públicos. Claro, y él, la primera actuación que tiene era muy joven, ¿no? Era chiquito, No, ¿no? ese es Tito, Ah, nuestro tío Tito.
Tito Alonso, el hermano de mi Tito mamá, que Alonso. empezó en la radio con 12 años. Ok, ahí Pero está. en esa época la radio era una gran fuente de trabajo. Sí. Y los actores, Pola también empezó en la radio y de ahí, como eran hermosos, pasaron al cine rápidamente. No, papá al contrario, empezó grande, Ah, porque primero jugaba al fútbol, mm, jugó en la tercera de All Boys, Mirá vos. Centro Half, y como tenía un amigo del barrio que era hijo de un utilero, del utilero del Teatro Marconi, su amigo le llevaba al padre comida para que tuviera entre función y función. Siempre se hacían varias funciones por día en esa época. claro. Y entonces papá lo acompañó y se quedó deslumbrado con el teatro y se metió en el conservatorio, pero se metió ya con 20 años. No era tan joven para la época. Claro. De hecho, mamá al conservatorio fue con 15, porque con tercer año de secundario ya se podía entrar. Mirá. Mamá entró con 15, papá entró con 20. Pasa Claro. que salió y salió en esa época como que los mejores promedios ya entraban directo a trabajar y papá entró directo como por la puerta grande y muy, muy rápidamente tuvo mucho trabajo y mucho reconocimiento. Pero no empezó muy joven, ¿no? No como Tito, que empezó a los 12 o Pola. Claro, ahí me Eso, equivoqué. ¿Y se reunía la familia en tu casa o en la casa de algún familiar? ¿Recordás esas reuniones? sí, por supuesto. Cuando íbamos a veranear a Mar del Plata, que era todos los años, porque papá hacía temporada, por eso en la película quisimos ir a Mar del Plata, porque era el lugar Sí. de reunión de la familia, donde iban Pola y Chacho Dragún, directamente vivían en la misma casa que nosotros en el verano. Y Tito, Alonso y María Rosa Gallo compartíamos la carpa con ellos y con Claudio. Eso. O sea que el verano era toda la familia junta. Y después, bueno, Pola y mamá eran dos hermanas pegadísimas, entonces siempre estábamos con ellos y con Chacho, y siempre estaban o comiendo en casa, o nosotros con ellos, o haciendo cosas juntos, siempre, siempre, siempre. Y con Tito y María Rosa había muchos proyectos familiares en común. Una obra que era de Chacho, que actuaban Tito y María Rosa y que papá dirigía, o cuando hicieron la miniserie El Inglés de los Huesos, que la protagonizó papá, y Tito también tenía un rol, y el libreto, la versión era de Dragún. Entonces siempre estaban, por eso lo llamábamos el clan familiar. Qué bueno, qué bueno. Y hablaban todo el tiempo entonces de teatro. ¿Había música también? Porque vi que tocaban el piano, la guitarra, ustedes. Ese era un berretín, sobre todo mi mamá. Mi mamá era la que había tocado el piano y había piano en casa, y entonces siempre nos mandó de muy chicas a estudiar música, instrumentos diversos. Sí, 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 ninguna de las dos somos grandes músicas, ni No, mucho pero menos. viste, claro, en esa época era como que todos sabían más o menos, ¿no? Es Y en mi como, adolescencia el asunto era juntarse a tocar la guitarra y cantar. Así que claro. ahí llegó mi ciencia, después no, más que eso no, pero tanto en la obra como en la película. Y voy a decir algo más, en la presentación mañana de la película con mi hermana, vamos a hacer un pequeño momento musical. Vamos a presentar la película con unas payadas. Mirá qué bien. Nos vamos a ir con las guitarras y unas payadas. Pensé que iban a cantar el tema El sueño imposible, porque me imagino que el nombre del documental es por el tema Es por del el hombre de la tema de mancha. la película, claro, que es el modo que tuvimos de actuar con papá, cantar junto con él. Claro. No, pero eso lo dejamos en la película. Nosotros, en vez de presentar y agradecer y qué sé yo con las palabras, hicimos toda unas rimas, una payada. Muy bien. Mirá qué bueno. Qué bueno. Así que eso va a ser a las 8. Le decimos a la gente que llegue con tiempo, que Sí, a llegue las 20 horas, que lleguen antes, a que no las 7 y lleguen a las 20. media, para que todos a las 8 ya estén adentro. Claro, Va a ser muy breve la presentación y después ya empieza la película. claro. Ahora, bueno, me encanta el título, El sueño imposible, me encanta El hombre de la mancha, la canción. ¿Vos creés que la actuación y todo esto, armar este documental era un sueño imposible? Sí, 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 sí. Y además, si no hubiera sido por la pandemia, pensábamos a veces con Irina que no lo hubiéramos hecho, porque fue, bueno, cada uno en su casa, y con todo este material que teníamos no podíamos hacer la obra, y se nos ocurrió hacer una película.
pienso que no se nos hubiera ocurrido, o tal vez sí, pero hay que tener Sí, un tiempo que a veces en la dinámica de la vida no lo no tenés, está, ¿no? Sí, es claro, verdad. es verdad. ¿Conociste algo más de tu padre a través de todo esto, de la investigación y de todo lo que encontraron en esas carpetas? Sí, conocí sobre todo, bueno, para mi hermana ni que hablar, que tenía 10 Claro. años cuando murió, entonces fue como reconstruir un montón de imágenes, ¿no? Para mí fue conocer lo que los demás pensaban de papá, Ujú. porque, bueno, yo empecé a actuar enseguida que él se murió, de hecho a mí no me vio, y a mí mucha gente a lo largo de tantos años, compañeros de papá, mucha gente me habla de él, por Ujú. supuesto. Pero bueno, que nos contaran en detalle anécdotas, historias y ver el cariño, el respeto, la huella a tantos años de su muerte, la emoción con la que todavía lo recuerdan muchos de ellos y las cosas que nos cuentan y el amor con la que se refieren, sí, sí, me dio una sensación de qué huella enorme, hermosa dejó. Sí. Eso sin duda. Que a veces cuando uno como es tu padre, qué sé yo, no sabes. Claro. Sí, Claro. porque es tu padre que te parece que es tan no sé qué, pero cuando todo el mundo te da otra perspectiva, ¿no? De cómo de afuera se valora y se valoró y se sigue valorando lo que él hizo. ¿Hay algo en la actuación de él, en la forma, en el estilo, que se parezca a tu manera de actuar? Ojalá, ojalá. Yo pienso que algo sí muy, muy vago que es, papá era un actor muy energético arriba Mm, del escenario. Y mm, yo creo que también un poco algo de eso tengo. Pero después también un gusto por la palabra, pero eso lo heredé de cómo se hablaba en casa y de cómo se leía y de las poesías que desde chica ¿no? Hay algo ahí que por cierto teatro y cierto eh, trabajo con las palabras, con la voz, con todo eso, también como un gusto. También mi madre incidió bastante en eso. Mi madre había dejado de actuar al tiempo que yo nací, pero fue siempre como la coach de papá. ah, Ajá. Él ¿Viste trabajaba con qué ella los bien? personajes, ensayaba con ella. qué Qué bien. bien, tenía una coach en la casa. Yo volví a casa de la adolescencia a las 3 de la mañana y estaban ellos ahí, él pasando la letra y mamá diciéndole y qué sé yo, tal cual. Claro. Sí, sí. Ah, Mamá era muy, muy, muy aguda, observadora. Después, cuando papá murió, también lo hacía conmigo. No estudiar la letra, pero sí venir a los ensayos. Tenía una mirada crítica muy, muy, muy buena. Portaba mucho con eso. Y estaba muy entrenada con papá claro, tantos años, sí. Ellos se claro. conocieron en el conservatorio, en realidad, claro. Pero qué Ujú. bueno, ¿eh? Tener a alguien así que te pueda decir, ¿viste? Lo bueno, lo malo, que sabes que te lo está diciendo con afecto, Sí, ¿no? Que no es... sí. Y aparte exigente, mamá siempre fue re exigente. qué Sí. bueno. Cuando vos estudiabas psicología, ¿te exigían mucho o vos simplemente te gustaba y estudiabas y eras buena alumna? Siempre fui buena alumna, me gustaba estudiar. eh, sí, sí, no sé, era banderada, después fui al Nacional de Buenos Aires, después en la facultad me recibí con un promedio muy alto, de 9,54, o sea, siempre lo de estudiar se me dio con gusto y con facilidad, digamos. Claro. Me gusta eso, sí, sí, pero, pero sí también mi madre sobre todo era exigente. Mm. Mi madre era la que yo me sacaba un día 9 y decía, ¿por qué no 10? Ay, qué horror. Bien, con amor, ¿no? Pero Sí, ella era así como, sobre todo conmigo. Después con Irina ya estaba más relajada, ¿no? Porque claro. como yo fui 10 años hija única, yo tenía que cumplir con todos los sueños de los Las dos. expectativas, claro, y una vez cumplidas va, después que pase lo que pase, ¿no? Con Irina fue más tranquila la cosa en ese punto. Igual le agradezco a mi madre muchísimo su exigencia y todo lo que quería hacer por nuestra educación y mandarnos a buenos colegios, hacernos estudiar idiomas, instrumentos, qué sé yo, cosas que ella decía, los chicos, es cuando se es chico que hay que aprender todas esas cosas. Qué bueno, sí, está buenísimo. Porque podría decir, no necesitan estudiar todo esto, ya tenemos la familia bien posicionada con todo y decir, no, ¿viste? Qué bueno. Em, ¿Cómo es la relación con tu hermana? ¿Se llevan bien? ¿Tienen contacto? ¿Hablan todos los días?
¿Qué relación tienen? Bueno, para mí fue, como ya te cuento, un poco mi hija al principio, Claro, como una locura, una adoración. Tuvimos épocas muy, muy idílicas cuando ella era chiquita. Después, a partir de su adolescencia, bueno, ya fue como reubicar la relación en el tiempo, ¿no? Y todo esto de hacer todo esto juntas fue también buenísimo, así que sí, estamos en contacto, totalmente. Y no está, mirá, no es fácil hacer un libro en común como hicimos un libro de papá, una obra de teatro en común, claro. escribirla, dirigirla y actuarla, la obra de teatro. El libro entre las dos, la película, o sea, todo eso, si no tenés mucho entendimiento, Sí, a buen es puerto. difícil hacerlo, no ya con hermano, con nadie, con quien sea, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. Ponerse de acuerdo en todo eso. La verdad, Así buenísimo. que sí. Yo te felicito por la iniciativa, porque esto más allá que a vos, eh, Pronto te estoy escuchando mal, no sé si es mi ah, conexión a internet. a ver si el A ver, operador. ahí el operador ¿Me está. escuchás? Sí, Escucho nosotros perfecto. escuchamos perfecto. Sí. Em, Entonces ahora los escucho bien. sí, Sí, lo que quería decir es que más allá que te felicito por esta idea, por el emprendimiento, porque más allá de la cultura, ¿no? Porque totalmente. marcó un momento Sí, importante, tal vez no lo conocen, y es muy importante que eso es parte sí, de nosotros, de la cultura, y me parece que ya, bueno, que está buenísimo, pero la película también creo que debe en algún lugar en donde cada tanto, viste, se pueda ver. Sí, esperemos que esté. Se me entrecorta de nuevo. Sí. Bueno, y ahora tienen que hacer Sí, la de tu. eso, Que porque permanece. también en algún sentido, por más Ujú, particularidades que tiene, se parece a muchas familias en el sentido ujú, de que hay recuerdos, pérdidas, dolores, amores, etcétera, pero que también hay algo que es de la cultura nuestra, que es patrimonio de todos, porque claro, atraviesa la época en que la radio era una fuente de trabajo, sí, el comienzo de la televisión, el cine cuando era una industria, y esta época del cine de oro, de la peña, de los mm, actores, sí, de la camaradería, de cuando eran menos, entonces eran como una gran familia, claro, las noches en los restaurantes, y bueno, ese otro mundo, ¿no? claro. Nuestra historia cultural, y es un patrimonio de todos. Que los jóvenes que están estudiando, que van a ser actores y los que son guionistas y todos vayan a ver, porque es muy importante. Vamos a repetir las coordenadas de mañana. ¿Lo tenés ahí, Raúl? Que es en el Cine Gumón, Ujú, la película Imposible, Familia de Artistas. ujú, Es a las 20 horas. sí, en Río, ¿está bien? Muy bien. Dirección de Paula Romero Levitt. Que llegue 19. Sí, 19:30 que lleguen, Sí, porque yo voy ya a veces al cine ahí a ver cosas y a cubrir, así que mañana no te digo que voy a ir porque tengo otro compromiso, pero a lo mejor me aparezco después de la función. Para hacer notas. Así que la Buenísimo. producción, tenés una producción bárbara que es Débora Landi Gianmarini, ¿no? Así es, sí, Qué sí, sí, lindo, sí. qué lindo. Asociada con Póster, que es la Mm, sí, eh, muy bien. los invitamos a ver este documental mañana El a las sueño 20. imposible que resultó posible. Sí, ahora yo quiero ver el documental solo mamá porque la admiraba yo. Documental cuando te vean en Argentores. Nosotros nos conocemos, pero nos hemos Qué cruzado nada lindo, más. Muy qué bien. lindo, Bueno, muy bien, Ingrid. qué Muchas hermoso. gracias. Mi mamá, vos sabés que Ah, un médico dijo a mi mamá, ¿qué se
Ni hablar. Pero mirá qué buen título. Ahí tenés el título del documental. Sí. Qué bueno. lindo título. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un Besos. placer, gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias a Dios. Adiós. Muy bien. Qué lindo Sí. hablar con gente tan talentosa que Sí. viene de familia de De artistas, ¿no? artista, Esto es sí. familia de artistas. Por todos los lugares donde lo veas, Sí. padre, madre, tíos, todos Que artistas. uno piensa que un artista es un extraterrestre. Sí. No, acá está, son Es reales. verdad, es verdad. Bueno, Raúl, nos vemos la semana que viene. Con otro autor o autora. Hasta luego. Bye. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.